Bueno, con mucho gusto de conectar de nuevo con ustedes y poder cerrar digamos, este módulo de 5 sesiones donde estamos pues reflexionando sobre cómo contemplo, cómo disfruto de lo que la vida nos va poniendo. Eh, Habíamos hablado al inicio como el origen de la palabra, de disfrutar, cómo tenía que ver con ese jalar, tomar, estirar del fruto, quitar el fruto del árbol para precisamente poderlo gozar, para poder estar eh, eh, placenteramente gozando de él. Eh, Nos damos cuenta que a lo largo de la vida el, el contemplar pues nos ayuda, nos lleva a darnos cuenta de lo que hay dentro de nosotros, saber qué está pasando, mirar a nuestro alrededor, ver qué pasa también en los otros, qué pasa en el ambiente, qué pasa con los que estamos. Y luego todo eso que pasa, pues tener una mirada amorosa, la mirada amorosa que siempre tiene que ver precisamente con ese poder encontrarle el sentido a lo que vamos viviendo. La mirada amorosa que desde esta perspectiva del amor, que es el crecimiento, el desarrollo, el servicio, y que tiene como medidor principal el disfrute. Cuando nosotros a algo que hacemos, ya sea nuestro trabajo, nuestra relación o cualquier cosa en la que nos empeñemos, en la que nos aplicamos, este algo, si logramos hacerlo, si logramos estar ahí plenamente, pues podemos decir que el medidor principal es que gozamos, es que disfrutamos. El disfrute no siempre tiene una connotación placentera. Disfrutar puede ser encontrarle el sentido a lo que estamos haciendo, aunque en el momento concreto no sea digamos, tan placentero, tan gozoso, sino que tenga más que ver con un sentido final, con un sentido último, y que ese sentido último para nosotros represente precisamente un aliciente, un querer hacer. Puedo acordarme ahora del adolescente o del joven que no le apetece estudiar, que no le apetece a lo mejor ni siquiera ir a la escuela, pero que tiene en su horizonte a largo plazo una misión o un deseo de tener una profesión, de alcanzar una meta, y mientras tanto se tiene que esforzar. El esfuerzo es disfrutable porque el fruto de ese esfuerzo precisamente a largo plazo tiene que ver con algo que se quiere lograr. Eh, pues como ustedes saben, ahora estoy viviendo esos momentos que son tan confusos, tan, eh, digamos, por un lado, tan claros a nivel mental, pero tan confusos a nivel emocional, ¿no? Que es el llegar al final de la vida en el cuerpo. Eh, entonces, ahora que estoy viendo, pues muy de cerca, poder contemplar, mirar a mi madre o mirar el cuerpo donde por tantos años ha estado viviendo mi madre, y verla y ver cómo se va apagando de una manera que es muy clara, que tiene disfrute, pero no un disfrute placentero, ¿no? Un disfrute de pues, donde brote la alegría, sino donde brota precisamente, pues, el principio del sentido, donde que hay que forzar un poco, al menos de mi parte, forzar un poco la máquina de callar. Ahora entiendo más esta parte de contemplar, de meditar, donde hay que acallar el pensamiento, las explicaciones, y donde
donde tenemos que escuchar ese vacío que por momentos pues se torna así, se torna difícil, se torna negro. Y por otro lado, la mente que claramente dice, ya es el tiempo, ya es el momento, ya el cuerpo está muy cansado, ya el cuerpo no da para más, no quiere más. Y bueno, el ir viviendo esto, pues tiene ese disfrute, ese quitar la fruta de un árbol, gozar esa fruta, aunque en el momento de estarla arrancando, el sentido no aparezca tan claro, no parezca tan lógico. Voy a intentar hacer algo de lo que creo que puede ser el cierre de estos capítulos. Acuérdense que el diplomado de este año así lo estamos planteando, ¿no? Un tema corto como ha sido este, contemplar y disfrutar, y ahora pues desde estos dos ángulos, un poco de la reflexión sobre vivir, de la vida y la muerte, y la biografía de la sombra. El primero más centrado en el cuerpo, en cómo vivir desde el cuerpo, desde este cuerpo que inicia y se acaba, ¿no? Cómo vivir. Y teníamos ahí el modelo de ese capítulo, de estas dos mujeres que al final, en la gran plenitud de su vida, tenían una sana relación con el cuerpo, digamos ahí justo mezclado bajo el telón del Tai Chi, ¿no? De ir armonizando el cuerpo. Y luego, pues de la mente, ¿no? De este encuentro con la sombra, que todos los que queremos seguir cualquier camino espiritual, siempre entramos. Si entramos en lo cristiano, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, etcétera, con su noche, la noche oscura del alma, decía Juan de la Cruz. O sea, cada vez que quieres entrar en algo profundo, encuentras, sí, como esa mirada gozosa, ese disfrutar a largo plazo, pero también a corto plazo con la gran dificultad de entender la vida misma. Después de haber hecho este pequeño recorrido de 5 semanas, ¿cómo contemplas? ¿Cómo disfrutas? Que la gran pregunta sería, si vas notando en ti, no avances así como decir, ah, sí, aprendí esto y esto, sino si vas notando en ti esa capacidad de tomar la fruta y darte cuenta que la fruta de ese árbol que es tu vida tiene para ti un sentido. O sea, no es tanto decir, ay, desde que estoy en esto he descubierto no sé qué, sino saber que estás caminando y que constantemente al ir mirando a tu alrededor y al ir mirando adentro de ti, logras encontrar el gozo, logras encontrar y decir, así como estoy viviendo es la forma que creo que es la mejor como puedo vivir, y por tanto también me comprometo, que es parte del contemplar y disfrutar, el meterse de lleno a la vida. Alguna vez hablábamos de lo que era comprometerse, decíamos meterse con los otros en pro de ellos y nosotros, o sea, a favor, ¿no? Eh, Hago algunas reflexiones de algunas cosas que me llamaron la atención de este chico de 16 años en este segundo capítulo, ¿no? Que era decir, sentirse solo en medio de la multitud, ¿no? Como él se siente en ese castillo, ve a todos estos personajes siniestros, el portero, el jardinero, el cocinero, su mismo jefe, la chica de la que no sabe si existe o no, de la que se enamora como ese amor platónico, pero que no la vuelve a ver nunca. En fin, todo ese mundo raro para él, ¿no? De imaginarte que vas a una beca, a un lugar bonito y no sé qué, a ver un mundo así, casi, casi que un regreso a la Edad Media, ¿no? Eh, Todos tienen algo que hacer o un propósito cumplir, todos menos yo. Es otra sensación que tiene este chico Lois, ¿no? Cuando va viendo cómo el cura ya pues tiene su iglesia, su cantina en la noche, cómo se relaciona con todos, cómo le resuelve problemas, cómo cada uno va, y él dice, ¿y yo? Como si él estuviera fuera de lugar, que es una sensación que tenemos mucho los humanos muchas veces.
¿no? Es que todas las parejas parece que están bien menos nosotros. Que parece que a todos los amigos les va bien menos a nosotros. Es que parece que todos tienen esto integrado menos yo. Es una sensación. El maestro en un momento dado de esta historia le dice otro nombre, ¿no? Cuando le dice, bien, bien, sigue así después de que él toca, ¿no? Así como me toca mi concierto y todo, y luego me dice otro nombre. Entonces así como diciendo, ¿cómo es posible que ni siquiera se haya fijado en mí? ¿Cómo es posible que ni siquiera sepa quién soy? O sea, alguien en quien yo puse, digamos, todo mi interés, que vine a su castillo, que vine a aprender, que fui seleccionado entre los 10 de este año, entre todo el mundo, y resulta que el día que yo me luzco, él me ve, ¿no? El niño indefenso necesita el amor de su madre traducido en protección. Es un concepto, ya le pongo yo ahí como una primera reflexión por su digamos, profunda. ¿Qué tipo de amor necesita el adulto? Estaba leyendo una autora, Laura Goodman, que dice, el niño necesita amar, ser amado, sentirse amado. El adulto no. A mí me pareció muy fuerte esa definición, ¿no? Pero dice, no, el adulto no necesita, el adulto no entra a una relación amorosa, por ejemplo, en la pareja, por necesidad. El amor no es por necesidad, porque entonces se convierte en dependencia. El adulto entra para otra cosa. ¿Para qué? Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es el tipo de amor que tú necesitas? Ya no es como si no estás conmigo me muero, si no me das lo que quiero, me siento frustrado. Ya sé que yo ya tengo la capacidad para resolver mi vida. Y este es un planteamiento que hay en el fondo de este capítulo de la biografía de la sombra. Sí, todos tenemos luz y sombra, pero ¿qué necesitamos de la comunidad? Por ejemplo, es muy bonito en ese capítulo cómo esa comunidad de este pueblo alemán se juntan en la noche, ¿no? Como en los bares de acá de España y como pues en muchas reuniones familiares, muchas de las que hacemos en tiempos como Navidad, etcétera, se juntan a platicar, a bailar, a beber, a compartir y decir ahí, ya me puedo juntar por el placer de juntarme o me tengo que juntar porque tengo una necesidad, porque entonces el amor, digamos, no es tan amor, es una relación de necesidad. Entonces, esta primera reflexión, un poquito, obviamente que el capítulo, lo ideal de este método que estamos llevando este año, leyendo el libro de los contemplativos, es que cada uno al leer haga sus propias reflexiones. Luego aquí las podamos como sincronizar o podemos compartir, etcétera, ¿no? Por otro lado, bueno, aparece, si se acuerdan, cuando lo leyeron, este capítulo es bueno leerlo varias veces, yo lo estaba releyendo en estos días, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuando él regresa al castillo y lo persigue una sombra? Que desde afuera leyendo te parece que lo que él ve es su propia sombra, pero no se sabe, ¿no? Y dice, bueno, aparece así literal, estas dos frases las copié del texto, ¿no? Dice, ¿qué era exactamente aquella especie de sombra que se le aparecía en la noche? ¿O le sobrevino de verdad esa sombra o fue producto de la fantasía? ¿O fue creada por los efectos del alcohol? Mi reflexión, la que más me fluyó de eso era, ¿y si fue por los efectos del alcohol, dónde está? ¿De dónde proviene esa información y por qué no sale habitualmente? O sea, porque cuando decimos a veces, sí, bueno, tuvimos esta discusión, pero es que había tomado unas copas, es que ella estaba borracha, es que yo estaba borracho. Bueno, y si solo aparece cuando tenemos efectos del alcohol, ¿qué es lo que hay que necesita del alcohol para fluir? Porque hay algo ahí que se manifiesta. Y esto es también lo que intentaba hacer en el ejercicio de meditación, es estar en contacto contigo. Cuando hacemos un ejercicio, si te quedara un día de vida, ¿qué harías? Y casi
Muchos de nosotros le hablaría a mis seres queridos, les explicaría, les diría, me despediría, les agradecería. Por eso quise hacer otro tono el día de hoy. Oye, y si supieras que te faltaran 2 horas o 3 horas, pero no pudieras hablar con nadie, solo contigo, ¿con qué te enfrentarías? Porque al fin y al cabo, eso es lo que puede salir cuando estamos bajo los efectos del alcohol o de alguna droga o simplemente cuando estamos enamorados. ¿Quién es? ¿Dónde está eso que sale cuando estamos en estos estados artificiales, podríamos decir, o estados naturales? A lo mejor son mucho naturales, mucho más naturales de lo que pensamos, pero sin prohibición, sin cohibición. ¿Qué pasa? ¿Qué sale ahí? Estas frases también copiadas de ahí. Dice, luchaba contra mi cuerpo para que respondiera a mi voluntad. Ese es también un efecto claro de la sombra, ¿no? De repente luchaba contra mi cuerpo para que respondiera a mi voluntad, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de ver esta película de Freud y Jung, ¿no? Esta de un método peligroso, eh, pues vemos esa lucha, por ejemplo, de Jung, ¿no? Como su esposa, pues sabía que él tenía amantes y como él, cuando habla con Freud, niega también esta parte que podría ser de sombra, ¿no? Como cuando ve a este médico, a Otto, que llega allá y Freud se lo manda para que lo atienda, y él era tan libre y decía, no, 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 con los pacientes y con todos, pues si los quieres liberar de su sombra, de todo, pues tienes que dejarles que vivan todas sus fantasías, incluso las fantasías sexuales, como Freud, que había estudiado mucho todo eso, pero decía, pero Freud es un reprimido, ¿no? Decía este doctor. Y cómo, ¿no? Luchaba contra mi cuerpo para que respondiera a mi voluntad. ¿Cómo es ese trabajo constante que tenemos que hacer cuando tenemos la sombra? Pero no un trabajo solo de decir, sí, tengo que luchar contra mis pasiones. A lo mejor a veces tengo que luchar contra mis represiones en vez de luchar contra las pasiones. Entonces, bueno, todo esto es el misterio. Por eso cuando hablamos de espiritualidad hablamos de mística. Y la mística viene del misterio. Es que somos un misterio. O sea, no es fácil descifrar, es mucho más fácil desde la moral, que sea más difícil de hacer, ¿no? Esto se puede y esto no se puede. Lo que no se puede, bueno, uno es débil, lucha, pero pues si no puede, ni modo, ¿no? Porque el cuerpo es débil. No, aquí lo que estamos intentando es descubrir. No se trata de decir esto es bueno y esto es malo, lucho por lo bueno, sino de que tú dentro de ti descubras qué es lo que en realidad quieres hacer, qué es lo que en realidad decides hacer, cuál es tu propia moral, o cuál es la tuya, no la que te dicen. Y esto suele ser más complicado. Algunos de nosotros lo estamos viviendo con los hijos que ya pasan de la adolescencia a la juventud. Me pasa con mis hijas cuando me hacen preguntas de cosas y que les da rabia porque dice, ya sé lo que me vas a decir, papá, que yo tome la decisión. Sí, yo te puedo ayudar a iluminar el camino, pero yo lo voy a iluminar con los focos que yo tengo, con la manera de pensar que yo tengo. Yo lo que quiero es que tú decidas la tuya, no la mía. Eso es difícil, ¿no? Y por otro lado, cuando dice, luchaba denodadamente para que no se diera a la muerte. Esta frase me llegó en esta ocasión mucho más porque, pues obviamente, ¿no? A la muerte del cuerpo hay que ceder. Llega un momento en que esa entrega que dicen los místicos, ¿no? Esa no resistencia, esa, no me acuerdo de la otra palabra que utiliza Hawkins, pero es la entrega total, ¿no? La, el no resistirse, la no resistencia y decir, me suelto, ¿no? Y que es justo ceder, pero no a la muerte de los ideales, no a la muerte de lo que es eterno, que es la tentación que tenemos, ¿no? Cuando se nos pone la vida cuesta arriba,
A veces decimos, ay, yo hasta quiero hasta morirme. Sí, pero ese morirme significa como si no tuvieras que subir la cuesta arriba. La cuesta arriba hay que subirla, ¿no? Por eso luchaba denodadamente para que no se diera a la muerte. Pues a la muerte del ideal, es a la muerte del ser, que es lo que mucha gente a través del entretenimiento hacemos, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de eso. Qué difícil sentarte y estar ahí presente junto al ser querido sin tener que lograr nada. Ay, qué bien que tu madre sepa que ahí están todos. Pues probablemente eso ya no lo sepa, ¿no? Aunque estemos todos. ¿Quién fuerza la máquina para eso? Nosotros, ¿no? Aquí estamos todos, estamos tus hijos, así como diciendo, pon atención, pero ella está en su propio proceso. Eh, Dos reflexiones más, con esto termino. Una, las vivencias infantiles, la gran importancia que tiene el que descubramos estos moldes infantiles, ¿no? Por eso decimos, eh, tenemos una biografía en el cuerpo, o sea, tenemos marcada en nuestro cuerpo, pero es cuando hablamos de nuestra biografía, hablamos, nací en un pueblo como este, nací aquí, mi padre y mi madre eran así, estos son mis tíos, esa es la biografía. Los primeros moldes mentales, esto casi todas las corrientes psicológicas lo han estudiado en profundidad, pero creo que nos hemos conformado con decir, ay, tengo que hablar de mi infancia, ¿verdad? Y hablando de mi infancia ya resuelvo. No, tengo que darme cuenta en la actualidad de las tendencias que tengo y darme cuenta de dónde pueden estar sus cimientos, sus fundamentos, sus moldes, ¿no? Porque los moldes mentales que tuvimos en esa infancia condicionan, a veces hasta determinan, pero condicionan fuertemente las respuestas que vamos dando a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces creamos vínculos respondiendo a dichos moldes. Pues yo quiero, por ejemplo, que mi pareja, por hablar de uno de los vínculos, o mi hijo, vamos a hablar del de pareja, que mi pareja resuelva las situaciones que yo tuve de chiquito, porque yo voy con ese molde. Por ejemplo, si yo no fui lo suficientemente visto, mi pareja va a querer, o sea, yo voy a querer una pareja que me vea. Pero resulta que mi pareja también se vincula conmigo a través de sus vivencias infantiles. Y entonces, si ella lo que necesitaba es sentir que valía, que tenía, pues ella va a buscar que yo a cada rato le diga que vale mucho. Pero yo, ¿cómo le voy a decir que vale mucho si ella, empeñada en valer mucho, no me puede mirar porque ella está empeñada en valer para que yo vea que vale? Pero yo estoy empeñado en que ella me vea. Yo no sé si esto es claro, a mí me resulta bastante claro. Yo voy con mi molde queriendo que tú lo llenes, pero tú vienes con tu molde, ¿no? Como, voy a poner un ejemplo así muy bruto a lo mejor. Tú vendes chocolates y yo tengo mucha sed, necesito agua. Entonces yo voy con mi cacharro para llenar el agua de la fuente, pero yo voy a la fuente que eres tú y tú me das, ¡pum!, me llenas la cubeta de chocolates. Entonces a mí me da la impresión que me das todo lo que tienes, pero cuando yo empiezo a beber el agua que tú me diste, resulta que es chocolate, me da mucha más sed, es dulce, es espeso, entonces no resuelve mi problema. Entonces yo tengo la sensación que tú no me estás dando lo que yo necesito. Pero esa sensación que me estás dando la hilo también a que no soy suficientemente bueno para ti, para que tú me des. Pero yo estoy sintiendo idénticamente lo mismo, porque yo lo que quería era que reconocieras que yo traía chocolates. Y entonces tú, en vez de reconocer que traía chocolates, ves que lo que yo eché en tu cubeta, que tú querías que fuera agua, no es agua. Entonces ni yo soy mirado, ni tú eres reconocida. Eso nos pasa muchísimo en las parejas. Pero claro,
Como no lo sabemos y no lo trabajamos con nosotros, le echamos de nuevo el paquete al otro, en forma de culpa, en forma de exigencia, en forma de desprecio, en forma de decir él no sabe, ella no sabe. Entonces esto también es muy importante a la hora de poder integrar la sombra. La luz y la sombra solo se entregan cuando juntos exploramos. Oye, a ver, vamos a sentarnos, vamos a ver por qué traes una cubeta, de dónde viene tu sed, y vamos a ver por qué yo traigo chocolates, de dónde viene mi anhelo de ser importante. Y vamos explorando juntos, a ver si con lo que sí tenemos, con tu sed y con mis chocolates, podemos hacer algo. Ese es el gran trabajo de una pareja. Sigo con las reflexiones y ya vamos hacia el final de esta parte teórica. Esta es, ya la escribí justo anoche, ¿no? Que decía, hacia el final de la biografía en este cuerpo, en este plano, se desatan los grandes interrogantes. No, mi madre está al final. A lo mejor todos estamos al final, no sabemos porque esto del tiempo es muy relativo. Escribo esto ayer con mucha conciencia. Demasiada claridad mental a veces entorpece la percepción emocional y su expresión. Cuando intento explicármelo, sí, esto es así, ya hasta el final, 95 años, pero ha vivido una buena vida, aquí estamos los 5 hijos, ha sido un buen cultivo, tenemos que estar agradecidos. Demasiada claridad mental a veces entorpece la percepción emocional y su expresión. No quiere decir que no tengamos que tener claridad, pero ojo porque yo me veo ahora en esto, ¿no? En demasiada claridad. Y la gente se pregunta, y los del pueblo, y esto, y cómo está tu madre, y explica, así. Entonces, demasiada claridad mental. Un momentito, Alicia, ya estoy terminando. Ya, ahorita te escucho. Entonces, no es que no haya que tener claridad mental, pero no es lo más importante, centrarse en la. Y por último, eh, digo, quizá el ensombrecimiento y la ofuscación es el principio del alma, ¿no? Muchos autores dicen eso. Cuanto más oscuro está, es la alborada, ¿no? Es ese momento que luego ya viene, pero es cuanto más oscuro está. Igual que aquí donde hace mucho frío, ahora cuanto más frío hace es cuando sale el sol. Muy curioso, ¿no? Te puedes levantar a las 7 de la mañana y todavía no ha salido el sol, no hace mucho frío, pero a las 8:30 cuando está saliendo notas mucho más frío. Entonces, quizá, digo quizá porque en estos estados no es que la claridad fluya tanto, ¿no? Quizá el ensombrecimiento y la ofuscación sea ese principio de la luz. Y me imagino que en el que se va tiene también esta sensación de ensombrecimiento, de que aparece la sombra y es probable que ese aparecer la sombra sea el gran paso hacia el despertar.